Mateo 22, en el versículo 37 y 38, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículos 39 y 40. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hemos estado estudiando en el fundamentos de la familia y en este tema hemos estado viendo la armonía en la familia. El amor es algo necesario para lograr la armonía. Lo vimos en el primer aspecto que estudiamos en la armonía en la familia, en lo que los padres deben darle a los hijos. También lo aprendimos en lo que los hijos deben darle a los padres. En parte la retribución de lo que ellos dan, respeto y honra, es debido al amor que han recibido y al amor que sienten por sus padres. Hoy estaremos viendo lo que los miembros de la familia deben darse unos a otros. Les invito a que nos acompañen en esta alabanza a nuestro Señor. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Querido oyente, les damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica con liderazgo. Damos gracias al Señor por su asistencia, por su perseverancia y esperamos que el Señor a través de estas enseñanzas ministre a cada oyente y a cada familia que representa a cada oyente. Vamos a poner en manos de nuestro Señor este tiempo para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en la enseñanza y quien nos dé los oídos eh, tan abiertos para poder entender el mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre. Sabemos lo importante que es esta lección que tú has puesto en el corazón de la iglesia de estudiar los fundamentos para la familia. Nuestro tema de hoy, la armonía en la familia, tiene una importancia relevante para ese pequeño núcleo que hace, que conforma la gran sociedad y que tú has instaurado, Señor. Por eso rogamos para que cada oyente, cada persona que a través del tiempo se conectará y escuchará este mensaje, pueda comprender el- el mensaje, la idea que tú tienes y lo que tú quieres guardar en el corazón de cada uno de los que oyen el mensaje. También te pido para que me des la capacidad, Señor, de transmitir un mensaje fiel, un mensaje que bajo el temor y el amor que tenemos hacia nuestro buen Dios, lo pueda transmitir con sencillez, con fidelidad, Señor, que es lo más importante. No permitas que haya un concepto humano en esta enseñanza, sino que todo venga de ti, Señor. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, querida iglesia, entonces tuvimos la oportunidad de estudiar la armonía en la familia. En la primera clase estuvimos viendo lo que los padres deben darle a los hijos. En la segunda clase pudimos ver lo que los hijos deben darle a sus padres y hoy estaremos viendo lo que los miembros de la familia deben darse mutuamente. Vamos a leer en Génesis capítulo 45, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bueno, querida iglesia, es una historia bastante significativa, bastante importante, que nos va a ayudar a comprender lo que mutuamente debemos darnos nosotros como integrantes desde nuestro rol independiente como miembros de una familia. En este aspecto veremos, en este tema veremos el primer aspecto que es el amor. En la primera clase tuvimos la oportunidad de recordar algo muy breve de lo que sucedió en la primera familia y eso sigue transcurriendo a través de generación en generación. Y es que ha existido siempre una rivalidad, una dificultades entre hermanos, entre miembros de la misma familia. En ese entonces pudimos comprender que todo nace del corazón del hombre, pero hay un enemigo que siempre está allí también pendiente de que esto ocurra y ha
como lo decimos por ahí coloquialmente, le echa leña al fuego. Hay un enemigo que siempre ha querido generar división en la familia, destruir las familias. Y a ese enemigo debemos resistirlo, debemos combatirlo. Solo con la ayuda y la presencia de Dios será posible. Todas estas enseñanzas, todo esto que hemos venido aprendiendo y conociendo para hacer de una familia que viva en armonía, es un consejo y un deseo que hay en el corazón de Dios. Sin embargo, eh, debemos entender y comprender que hay oposición siempre. Entonces, desde nuestro rol debemos dejar todo en manos de Dios, debemos comprender que solamente Él nos puede guiar hacia lo correcto. Vemos que en esa lectura que tuvimos de Génesis 45, en ningún momento se nombra como tal la palabra amor, no se encuentra textualmente la palabra amor. Sin embargo, podemos ver que la gran emoción que mostró José al ver a su familia, al ver a sus hermanos, generó una emoción impactante, algo que generó en él hasta unas lágrimas. Aquí lo leíamos hace unos instantes que él hizo salir a los demás, solamente se quedó con sus hermanos y fue tan emocionante que dio gritos de alegría, de gozo. Eso es una muestra clara del amor que José tenía por sus hermanos, la muestra clarísima de tanto amor que hay allí guardado en su corazón. Y es algo hermoso que nos debería enseñar como a tener ese ejemplo. A veces nosotros y sabemos que por naturaleza no tenemos la misma capacidad de manifestar diferentes emociones o el amor de diferentes, de la misma manera, perdón, no tenemos la capacidad de hacerlo todos de la misma manera, pero de la manera en que cada uno, Dios ha puesto en su corazón hacerlo, es una forma y es una oportunidad que tenemos de manifestar ese amor hacia los demás. Todo lo que había vivido José en su momento, eh, fueron muchos años en los que él, a causa de lo que sucedió en esa venta que hicieron sus hermanos de haberlo ofrecido a los egipcios como esclavo, podían haber generado algo negativo en el corazón de José, algo en contra de sus hermanos y tantos años sufriendo encarcelamientos, juicios aún injustos por causa de hacer lo correcto. Sin embargo, él nunca sembró ni generó algo incorrecto en el corazón, en su corazón dejó que eso se encendiera cada día más o que creciera algo negativo en contra de sus hermanos. Debemos entender y más adelante, ahorita brevemente haremos énfasis en eso, de que todo está bajo la soberanía de Dios. José lo tenía muy claro y decía, no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios el que me envió. A veces en circunstancias difíciles y momentos que son contradictorios, en momentos donde genera bastante oposición a una armonía dentro de la familia, puede haber de pronto pensamientos negativos de que por qué me ocurre esto a mí o por qué tal persona hace esto a mí. Nosotros como creyentes debemos comprender de que todo está bajo la soberanía de Dios. Aún esas cosas que pueden ser negativas, que se pueden ser malas, situaciones adversas, están bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Y debemos nosotros es entender cuál es el propósito de Dios en esa circunstancia, más no sembrar algo negativo en contra de aquellas personas que pueden haber sido utilizadas para generar esa circunstancia o situación personal. ¿Qué hizo José en ese momento? No buscó vengarse de sus hermanos, no buscó de pronto hacerles recordar, miren, ustedes fueron los que me vendieron, ustedes, ¿por qué hicieron esto? Ahora, la posición que tenía José en ese momento, siendo prácticamente el segundo hombre más importante de todo Egipto, podía haber tomado unas medidas totalmente diferentes y haberse, por decirlo así, vengado de lo que sus hermanos le habían hecho. Sin embargo, en ningún momento hubo en el corazón de José el hacer tales cosas, porque lo que él sentía hacia sus hermanos era precisamente solo amor. De inmediato les hace recordar lo que hace unos instantes hablábamos, de que él estaba sujeto, era la soberanía de Dios.
de que él estaba sujeto a que todas esas circunstancias habían ocurrido con un propósito. Dios tenía algo y siempre buscaba el propósito y lo entendió y lo comprendió José exactamente en el momento en que pudo reencontrarse con su familia, con sus seres amados. Así que como nosotros como integrantes de una familia podemos entender que en cualquier circunstancia que tengamos, no debemos pensar negativamente hacia aquel hermano que quizás pudo habernos hecho algo, en aquel persona que quizás nos hace sentir incómodos en cierto momento. Entra a un lugar secreto, ora, pídele a Dios sabiduría y que sea revelado a tu corazón lo que en realidad Dios tiene como propósito en esa circunstancia. No lo veas como algo negativo hacia cierta persona, hacia cierto miembro de la familia. Siempre busca la presencia de Dios y de esa manera podrás entender eh, que este versículo es muy paralelo y es lo que encontramos en Romanos 8:28, donde dice la Biblia que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Encontramos que es realmente eso lo que sucede cuando nosotros nos sujetamos a la soberanía de nuestro Señor. A ver que aún las circunstancias más adversas Dios puede permitir que esto haya para obrar de una manera positiva y un aspecto positivo hacia la familia. Siempre tenlo presente y aplícalo en tu vida, porque del Señor no se escapa absolutamente nada. Ninguna circunstancia de esas sucedió sin el permiso de Dios, sin el propósito que Dios tenía en la circunstancia. Así que vemos otra parte importante de esta lectura y es cómo José empezó a tratar a cada uno de sus hermanos. Él primero hizo que salieran todas las personas que no hacían parte de su familia y empezó a saludarlos y a demostrarles amor uno a uno. Cada uno abrazó de manera independiente, a cada uno le hizo sentir ese amor de manera independiente. Y eso nos habla de, de un amor que debe ser equilibrado hacia cada miembro de la familia. No es bueno sentir que se sientan o se perciban preferencias en una familia, de que se ama más a uno, se ama menos a otro, sí, que hay privilegios para uno, privilegios para otro, y hay desventajas para uno. Eso no se debe manifestar, y menos en una familia que teme al Señor, porque el Señor lo que hace precisamente es hacernos comprender y entender que el amor debe ser genuino y debe ser igual para cada uno. José lo hacía manifiesto de manera individual. Este amor que él sentía por cada uno de ellos y haberlo manifestado de esta manera, nos debe hacer entender que hay circunstancias en que como miembros de la familia vamos a tener diferencias con alguno, porque esto no va a dejar de ocurrir. Lo leíamos al principio del inicio de esta clase, donde veíamos que desde la antigüedad se han generado divisiones en la familia, circunstancias que han separado. Eso que hizo José en ese momento de haber hecho salir a los demás y haber quedado de manera íntima con su familia, nos puede dar un ejemplo en momentos donde tenemos divisiones o diferencias con alguno de nuestros seres amados, de nuestra misma familia. Podemos buscar un espacio de manera individual y, y algo que debemos hacer es como tener esas cosas, esas circunstancias donde se debe llamar la atención, donde se debe manifestar una inconformidad o algo de lo cual no estoy de acuerdo de manera privada. No es bueno hacer un llamado de atención en público delante de todos porque esto puede ser escarnio para los demás y puede generar burlas y señalamientos y quizás pueda ser hasta algo injusto porque no sabemos en realidad qué ha sucedido. Puede ser una interpretación indebida de lo que te ha pasado y puedes estar juzgando a tu hermano, a tu familiar a causa de algo que no es con ese objetivo, con eso que quiso él hacerte sentir. Entonces, siempre que tengas una diferencia, es muy importante que eso lo hagas en privado. Es muy importante que llames la atención o corrijan esas situaciones en privado. Y por el contrario, cuando tengas que exaltar algo, qué bonito es hacerlo también en público, el reconocimiento, porque quizás algunos en algún momento van a ver que esto es algo que anima, que alienta. No quiero decir que es una regla general, porque hay momentos en los que también
Puedes hacer un llamado de atención, pero con mucho amor. Lo hablábamos de cuando los padres tienen que, debemos darle a los hijos una corrección. Hay circunstancias que ameritan que se haga en público porque puedes enviarle un mensaje a los demás miembros de la familia, porque quizás no solamente esta persona puede estar fallando, sino los demás, pero siempre con base al amor. Eso es importantísimo, porque si tú no lo haces con amor, quizás te vas a dejar llevar por el enojo, por la ira, y vas a tomar provecho de lo que tú puedes hacer como autoridad, como padre, o quizás el hermano mayor como autoridad sobre, o no como autoridad, porque no es que tengan una autoridad en sí sobre el hermano menor, pero se sabe que hay una influencia mayor en el hermano que conoce más, que ha tenido más experiencia o que es más grande, ¿sí? Entonces siempre debemos comprender que esas situaciones, todos se deben manejar con mucho amor en público cuando es para exaltar y en privado cuando es para llamar la atención. Eh, Vamos a leer Romanos 12:17. Dice la palabra del Señor, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire que algo que debemos nosotros tener presente y guardar, atesorar en nuestro corazón es que la Biblia en muchos momentos nos enseña que no debemos retribuir lo mismo que, que hemos recibido, como que pagar de la misma manera. Y unos dicen, tienen dichos que pagar con la misma moneda, que ojo por ojo, diente por diente. Siempre es como enfocados a que si me hicieron mal, debo hacer mal al otro, o debo retribuirlo, tengo que vengarme, por decir algo, de la situación que he vivido. Eh, lo aprendimos en este mensaje y vemos como en ningún momento José hizo uso de todo la potestad, digamos, que tenía en ese momento de haberse podido vengar de sus hermanos. eh, no lo hizo nunca, por el contrario, siempre les manifestó amor. Y por eso leía este versículo en donde la Biblia nos dice que no lo hagamos ni siquiera con nuestro prójimo, ni siquiera con las personas que están, que son externas a nuestra familia, de pagarles mal por mal. Cuanto más al interior de nuestra familia debemos hacer lo correcto. Debemos buscar siempre hacer el bien a los demás, mostrar que es posible de una manera sutil, de una manera sabia, poder menguar o poder minimizar esa división que se puede generar en cierto momento. Y aquí vemos una enseñanza de algo muy grande porque lo que él vivió fueron años, fueron momentos difíciles, aún estuvo encarcelado, estuvo como esclavo, entonces vivió muchas cosas difíciles, sin embargo, él nunca dejó que su corazón se llenara de resentimiento, nunca dejó que su corazón fluyera eso que aprendimos en la primera clase que hay por naturaleza en el ser humano, esas condiciones malas. Él siempre estuvo enfocado fue en agradar a Dios. Y por eso al inicio de esta clase leí en Mateo 22 del versículo 37 al 40 lo importante que es el amor. Primero el amor hacia Dios. Lo aprendimos en la primera clase, la enseñanza que nosotros como padres debemos darle a nuestros hijos en el ejemplo, hablamos de ese ejemplo de mostrarles que hay un único y verdadero Dios a quien debemos amar sobre todas las cosas. Y eso debemos ponerlo en práctica una vez lo conozcas, ya como hijo, como miembro de la familia, como sobrino, tío, hermano, nieto, en cualquier rol que estés ejerciendo dentro de una familia, lo primero que debes hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el Señor por eso nos enseña que en dos mandamientos se resume toda la ley. El segundo es algo similar, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vuelvo, insisto, que si el Señor nos dice que amemos a todos, a una de esas personas que en algún momento nos hacen la vida difícil en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde quiera que estés socializando, el Señor nos enseña a amarlos, amarlos. ¿Cuánto más ejercer este amor dentro de la familia? Allí es donde debemos empezar. Es el núcleo más importante que Dios creó y ahí depende de que muchas sociedades sean impactadas a través de aquellos hombres que desean y
y obedecen a Dios y le sirven de manera correcta. Entonces, el amor es el primer aspecto que vemos de lo que debemos darnos unos a otros dentro de una familia. El segundo aspecto que vamos a ver es el respeto. A pesar de que José hubiese, y le hicimos énfasis hace unos instantes, de que hubiese podido actuar de una manera diferente con sus hermanos y haberles retribuido quizás algo similar de lo que ellos hicieron en su momento, haberlos, por decir algo, castigado, entre comillas, nunca hubo en su corazón ese deseo de hacerlo. Él los respetaba, él respetaba a su familia, amaba, y miremos que lo primero, después de haberse revelado hacia sus hermanos, haberlos abrazado y haberles manifestado amor, preguntó por su padre, preguntó por ese ser que él amaba tanto y respetaba tanto. El respeto no es negociable. Yo creo que es algo que nosotros debemos infundir dentro de la familia, y en el rol que tengamos no debe faltar el respeto del hogar, dentro de la familia. Eso hace parte de que se logre la armonía en la familia. Es a veces difícil comprender cómo eh, y en estos tiempos se está viendo mucho más atacada la familia, y vemos cómo entre hermanos se respetan, entre padres e hijos, entre hijos hacia padres. Eso es algo que quizás hace muchos años nosotros no podíamos ni siquiera imaginar, y hoy en día se está viendo de una manera alarmante. Sé que ahorita les hice mención de lo que Satanás hace dentro de las familias, y es precisamente el que genera todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas, ideologías que en este mundo se están poniendo en práctica, que lo que único que buscan es la división de la familia. No debes perder el respeto hacia tus seres amados, hacia tu propia familia, por más de que lleguen circunstancias en donde eh, tú puedas tener una mejor posición, ya sea profesional, ya sea laboral, ya sea que Dios permita en tu vida llegar a tener buenos ingresos. Nada, absolutamente nada de eso te da licencia para poder y respetar a tu familia. Hay mucha gente que pone en práctica esto cuando, por eso vemos y se dice que son personas que son levantadas, por decirlo así, lo dicen muchos en ese término, que después de que se levantaron en una familia humilde, lograron tener una posición importante, y lo único que hacen con esa posición que tienen, en lugar de hacerse, manifestar ese respeto hacia aquellos seres que en algún momento compartieron con él situaciones difíciles, con situaciones en donde lo ayudaron, lo animaron, generan un irrespeto hacia ellos, aún con los padres ya cuando entran a una edad avanzada. Muchos hijos empiezan a irrespetarlos al ver que no tienen la misma capacidad de expresión, al ver que no tienen la misma capacidad de comprensión. Todo eso eh, de alguna manera se va deteriorando en la persona al momento en que va avanzando la edad. Sin embargo, ninguno de esos es un motivo para que tú generes un irrespeto, una burla hacia alguien quien te ha amado en muchas oportunidades, te ha manifestado ese gran amor. Así que nosotros debemos entender que eso no es un valor negociable, no es algo que pueda practicarse solamente en ciertas oportunidades. Así vayas creciendo, te vayas ido de la casa, ese respeto se debe mantener. Como miembro de la familia debemos ponerlo en práctica, porque es un valor bastante importante y debemos hacer uso de ello. El último aspecto en lo que los miembros deben darse mutuamente, es la ayuda. José sabía de la necesidad de su familia, y les hizo énfasis de que aún quedaban 5 años de escasez, 5 años en donde iban a haber, la tierra no iba a dar su fruto normalmente, iba a haber sequía, iban a tener dificultades. Hay algo importante que la Biblia nos menciona, y es que José le pidió a sus hermanos que llevaran a toda su familia, y les dio un lugar, una propiedad en Gosén. Esta propiedad
precisamente era para que ellos no perdieran la honra, que no perdieran la capacidad de poder seguir sosteniéndose con su trabajo. No les dio un lugar como de beneficencia y teniendo quizás la capacidad de poder sostenerlos económicamente y darles absolutamente todo lo que ellos necesitaran, lo que hizo fue proveerles un lugar donde ellos pudieran tener honra y seguir laborando y seguir recibiendo el fruto de su trabajo. Entonces es importante que esa ayuda se tenga, se tenga bien definida, porque muchos en este tiempo creen que esa ayuda es obligatoria y que la ociosidad se ha hecho algo como que en estos tiempos muy evidente, la gente cree que tienen derechos a recibir absolutamente todo sin ningún esfuerzo. Dentro de una familia, ¿no? Dentro de ese pequeño núcleo que nosotros formamos como familia, debemos dar ese ejemplo para que precisamente en la sociedad se comprenda que es un gozo, es una alegría poder trabajar y llevar el fruto hacia la casa de lo que tú recibes a causa de ese trabajo. Gozen tiene un significado espiritual y es precisamente la provisión y la seguridad que da Dios a sus hijos, a su pueblo. Nosotros, al haber recibido a Cristo en el corazón, tenemos esa oportunidad de tener un trabajo y una bendición de poder sostener a nuestra familia, de poder darle un sustento, de poder ayudarlos. Entonces es muy importante eh, de que este concepto se haga de manera correcta, no es eh, crear gente ociosa, gente como vulgarmente se llama vaga, que no quiere hacer nada y que reciben todo absolutamente gratis. Eso es lo que muchos están buscando hoy en día, muchos que creen que tienen ese derecho y no es así. Es una bendición poder trabajar y recibir el esfuerzo de tu trabajo y poder llevar un pan a la casa con el sacrificio que te costó, pero es una bendición. Además, que recordemos que aún ese trabajo, esa oportunidad de recibir una remuneración por ese trabajo, es una bendición que nos da Dios. Todo proviene del Señor. Él es el que nos da el vigor, Él es el que nos da la salud, el que abre esas puertas precisamente laborales para poder nosotros llevar un sustento a la casa. Y haces bien en ayudar sin importar a cuál miembro que esté necesitando, puedes hacerlo. Así que debe hacerse con alegría y gozo, a pesar de que a veces el trabajo obviamente nos genera un desgaste, nos genera un esfuerzo mayor y unas condiciones donde a veces llegamos tan rendidos que nos genera un cansancio extra, pero trae un verdadero gozo. La ayuda no necesariamente es material, es con dinero, con algo mucho más que tú puedes darle a tus seres amados. Recordemos que el hecho de solamente abrazarse, José mostraba ese abrazo, manifestarles ese amor. En muchos momentos, uno como miembro de una familia puede estar pasando una situación que quizás no se la ha contado a alguien más, pero un solo abrazo, una manifestación de amor puede ayudar mucho a alentarlo, puede ayudarlo mucho a animarse. Un momento en el que tú escuches a tu ser amado y, le pongas atención a lo que él necesita, elevar una oración a Dios, eso es una forma de ayudar. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como familia para ayudarnos mutuamente y no necesariamente tiene que ser monetaria o física, pero va a ser de gran bendición y de gran ayuda para aquella persona que lo necesita. Así que nunca limites la ayuda a simplemente lo económico o simplemente lo material, porque no es así. Hay muchas formas en que puedes brindarle esa ayuda. Importante tener en cuenta lo que se menciona hace unos instantes. Esa ayuda debe ser balanceada y no algo que simplemente se haga para generar en una persona eh, una manera de vivir tranquilamente o como ellos lo llamen, eh, reposadamente sin necesidad de hacer su esfuerzo, porque es un deber nosotros, por lo menos como padres, enseñarles a los hijos que es una bendición el poder trabajar, el poder recibir una remuneración por lo que haces, y eso demanda un sacrificio, demanda un esfuerzo, es algo que Dios estableció desde el pecado de Adán y Eva. Le dijo que el hombre debía llevar
con sacrificio, debía ganarse el sustento, el fruto de la tierra, debía ganarlo con esfuerzo. Entonces es algo que Dios nos permitió recibir. Mire que todas las necesidades que tenemos como seres humanos finalmente fueron puestas por Dios. La necesidad que tenemos de alimentarnos, necesidad que tenemos de abrigarnos, de muchas necesidades básicas también son cosas que Dios ha permitido que el hombre tenga y, y la composición de la familia es precisamente una ayuda que Dios ha puesto para suplir esas necesidades que por naturaleza el ser humano tiene. Y es una bendición poder hacerlo. En realidad es algo maravilloso que Dios nos permite y es una forma de manifestación de amor que puedes dar a través de la ayuda. En conclusión, podemos entender que la armonía de la familia solo es posible establecerla cuando cada uno de los miembros que la componen han dispuesto el hacer de Cristo el Señor de su vida. Recordemos que estas enseñanzas, todas estas promesas que Dios nos da a través de las Escrituras, a través de la Biblia, son promesas en su mayoría para la iglesia, para el que es creyente. Hay muchas cosas que tú no puedes entender sin la ayuda de Dios. Lo que hablábamos de dar bien por mal, ¿sí? Retribuirle a alguien que nos ha hecho un mal, retribuirle un bien, es a veces complejo y en nuestra naturaleza humana no es posible quizás hacerla, porque siempre hay una inclinación hacia retribuir lo mismo. Sin embargo, Dios puede hacer eso diferente. A medida de que tú le entregas el corazón a Cristo, nosotros lo vimos en la primera clase, Dios empieza a hacer unos cambios en el corazón tuyo. Así que todas esas cosas malas y negativas que por naturaleza fluían de ti, ya no van a empezar a fluir, sino van a empezar a fluir las cosas que Cristo empieza a poner en tu corazón. Entonces es necesario hacer a Cristo Señor de tu vida. Se deben desarrollar de una manera eh, constante en relación con Cristo, en una relación constante con Cristo. Así que debes mantener siempre esa relación diaria, constante con Cristo. No puedes descuidar esa relación con Dios, porque en realidad cuando tú descuidas esa relación con Dios, a pesar de que el Espíritu de Dios puede estar en tu corazón, empieza a haber un enfriamiento y una inclinación nuevamente hacia la carne, hacia lo que los deseos de la carne. Entonces el amor, el respeto, la ayuda no van a fluir por naturaleza, sino otra vez van a fluir las divisiones, el respeto, el deseo de venganza, ¿sí? Estas cosas que por naturaleza tenemos en esta carne. Así que esa relación constante con Dios, eso que aprendimos en la primera clase, que el ejemplo que debemos dar como padres a nuestros hijos, de tener esa sujeción hacia esa gran autoridad que es el Dios Todopoderoso, debemos ponerla en práctica cada uno de los miembros de manera individual dentro de una familia. Cuando la vida espiritual se hace fuerte, eh, en cada uno de nosotros, esto hace que esa familia también sea fuerte. Empieza a fluir por naturaleza lo que vimos en esta clase, el amor, el respeto y la ayuda. Así que ese crecimiento espiritual lo obtienes solamente a través de la comunión que tengas con Cristo. No yo sé que hoy en día y se ven muchas enseñanzas de actitud positiva, de cambios, de una cantidad de ideologías, es pura psicología que finalmente no tiene en realidad un cambio, no genera un cambio natural en tu vida, sino que solamente Cristo lo puede hacer. Obviamente, no quiere decir que voy en contra de la psicología ni de las personas que han estudiado esto, pero sí entendiendo que los cambios naturalmente vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas empiezan a pasar, empiezan a morir y Dios empieza a hacer cosas nuevas. Y dentro del plan perfecto de Dios está precisamente que todas estas cosas que hemos venido estudiando sobreabunden y hagan la armonía en la familia. Entonces, eso es lo que teníamos para la clase, es lo que el Señor ha puesto por bien transmitirle a cada oyente. Espero que cada uno de ustedes sea edificado como lo hemos venido siendo nosotros los que hemos tenido la oportunidad de preparar estas clases. No tengas, en algún momento les hice mención de que no tener en
en el corazón, en los pensamientos, una idea de que "Uy, recibimos la clase demasiado tarde, ya no tengo hijos pequeños, ya no puedo enseñarles". Recordemos que somos aquí luz en esta tierra y aún podemos transmitirle este mensaje quizás a nuestros nietos, aún podemos transmitirle este mensaje a un allegados, personas que nos rodean y poderles hacer entender que hay una manera de vivir en armonía en la familia, principalmente si desde el rol en que estés dentro de la familia, por más edad que tenga, aún estás a tiempo de corregir algunos aspectos que de seguro posiblemente estás haciendo mal. Yo personalmente digo, en estos estudios veo cuán lejos estoy de hacer la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, no me desanimo porque por el contrario, si Dios lo pone en este tiempo, hay algo que Él está esperando que fluya en nosotros, hay algo que Él está esperando cambiar en nosotros, algo que Él está esperando que nosotros transmitamos a esta generación, a este mundo lejos de Cristo. Así que podemos ser esa luz, esa sal que este mundo necesita, a lo que Dios nos ha demandado hacer, y lo podemos iniciar en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Allí debemos empezar y de seguro vas a impactar a más y más familias. Entonces, espero que se haya sido de gran bendición, espero que sigan perseverando, que sea la oportunidad que tenemos de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, de su buen plan para con nosotros, para lo que Él desea para la familia, y que cada familia de ustedes sea impactada de la mejor manera, porque es la perfecta voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Les voy a pedir que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios en lo que resta del día y pidiéndole al Señor que nos ayude a poner en práctica todas estas enseñanzas. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer cada día más tu buena y perfecta voluntad. Solo a través de tu Santo Espíritu podemos abrir nuestro entendimiento y comprender cosas que quizás antes eran ocultas, que quizás en algún momento pudimos haber hecho mal, pero que en este momento podemos corregirlas. Que no tengamos por poco la enseñanza que tú das a la iglesia en cada tiempo, en cada momento. Es una oportunidad que tenemos de asemejarnos a lo que tú esperas, Señor, a ver en ti, Señor, todas estas palabras, este mensaje, estas enseñanzas bíblicas que nos dejan de- reaccionando, nos dejan pensando en cuántas cosas debemos aún corregir. Pero sabemos que esto no es simplemente lo que nosotros en nuestra mente podamos querer hacer, sino que necesitamos tu ayuda, Dios. Lejos de ti nada podemos hacer. Solo con tu ayuda, Señor, seremos capaces de poder ser esa luz y esa sal para este mundo, impactar a estas generaciones nuevas que se han levantado eh, bajo enseñanzas que han entenebrecido su entendimiento, que les han cambiado la perspectiva del perfecto plan de Dios para con la familia, para con la misma sociedad, pero que estamos a tiempo aún de atender el llamado de Dios y obedecer su palabra. Te pedimos, Padre amado, que cada oyente sea impactado a través de este mensaje y que cada familia, Dios, que ellos representan también de igual manera sean impactadas. Rogamos para que tu bendición esté sobre la vida de cada oyente, la vida de cada persona que a futuro se conectará y recibirá el mensaje. Sabemos que tu palabra es vigente siempre, Señor, no pierde vigencia y que en cualquier momento que la oigan tendrá la misma importancia, el mismo valor que lo tiene en este momento que lo estamos escuchando y la estamos estudiando. Te pedimos, Padre amado, ahora tu bendición sobre cada miembro de la familia de Cristo, la bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre Dios de los cielos, gracias por la vida de cada oyente, gracias por permitirnos terminar este tema, la armonía en la familia. Esperamos que sigan perseverando y sigan conectándose cada martes, cada la oportunidad que tenemos de conocer más de Dios es una gran bendición. Animamos, los amamos en Cristo Jesús. Un saludo, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.